Diputado nacional, ex intendente de Rawson, el señor Mauricio Ibarro. Mauricio, un gusto. Jorge Yáñez y Jesús de Conti, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo va, Bueno, Mauri? ¿Todo bien? tratando de descifrar un poco este armado político que está bastante, digo, en algunos lugares se nombra gente, pero en la provincia de San Juan están todos muy callados, dentro del peronismo, del radicalismo, del PRO, del oficialismo, de la Libertad Avanza. Queremos saber un poco cómo se están preparando los partidos políticos y, en definitiva, saber tu opinión de qué es lo que está pasando en la provincia y cómo se arman para las próximas elecciones. Lo que me parece es que hay una etapa de desconcierto de los partidos políticos, ¿no? No solo de los partidos, sino de los sectores, de no tener muy claro por dónde encarar lo que viene, ¿no? Estamos frente a una situación bastante compleja. Ustedes estaban hablando del gobernador Rego y es compleja la situación del gobernador porque cómo de alguna manera conciliar los intereses de la provincia con los intereses de la nación, una nación que parece un depredador, como es el presidente Milei, que todos los días va destruyendo, desarmando, todos los días está complejizando la situación, diríamos, de mucha gente, de instituciones, etcétera, y por el otro lado un gobernador que tiene características totalmente diferentes, tratando de conciliar y buscar el diálogo para que no le destruya más y no fatigue de alguna manera lo que tiene que ver con las estructuras provinciales. Y del otro lado los otros partidos políticos, ¿no es cierto? El peronismo tratando de entender cómo codifica de alguna manera esta elección. El peronismo obviamente tiene un antagonismo natural, genético, diríamos, con el plan de Milei. Son ideológicamente opuestos, han nacido genéticamente opuestos. Sí. Son dos cosas totalmente distintas, pero ya desde la génesis misma. Y en ese sentido lo que estamos tratando es de encontrar también un discurso, un mensaje y una acción que nos permita de alguna manera defender los intereses de San Juan. En eso me parece que va a ser una campaña provincial donde vamos a coincidir en determinados puntos, ¿no? San Juan no se toca, cuidar San Juan, proteger los intereses de los sanjuaninos, cuidar las Mauricio, obras que necesitan los sanjuaninos. Sí. y en ese aspecto, usted dice cuidar San Juan. ¿Y cómo se lo cuida San Juan con distintas miradas? Es decir, unos a favor de Milei, otras en contra de Milei, pero ¿cómo se defiende a San Juan? Lo que pasa que, a ver, cuando el Estado, el gobierno, no es la solución de los problemas de la gente, uno no tiene que apartarse de ahí, ¿no? O sea, de la vida cotidiana de los seres humanos, de las personas. La política es eso, la política no es nada más un cargo y cuánto ganás y qué día asumís y qué traje te comprás. Sí. La política tiene que ver con los intereses de la gente y los intereses de la gente se ven vulnerados, al menos empiezan la falta de trabajo, la amenaza de que podés perder el laburo, que los empresarios venden menos, la industria no está pasando por una buena situación, los exportadores están también en una mala situación, no hay mirada a corto plazo ni a mediano plazo, no hay entusiasmo, no está eso que había en algún momento, vamos a pasarla mal un par de meses y después vuelve a salir el sol. No aparece esa circunstancia, ni diríamos ni desde el punto de vista económico ni estructural. Entonces, bueno, lo que hay va a ser fuerte. Al menos el peronismo lo que va a plantear es ponerle un freno a ese proceso destructivo que tiene Milei, ¿no? Hay cosas, miren, hay dos cosas que quiero diferenciar, y ustedes también, también uno tiene que ser racional. Hay cosas que en la Argentina funcionaban y hay cosas que en la Argentina no funcionaban. Si vos tocás algo que no funcionaba, si vos sacás algo, eliminás algo que realmente no
no tenía sentido de ser. Me parece que tiene que ver con una lógica de la eficiencia que tiene que tener el gobierno, que tiene que tener el Estado, para dejar de gastar en cosas que son improductivas y poner esa plata en cosas que hoy son necesarias para el bien de la gente. Pero en la verdad que esto parece una topadora que va topando de alguna manera absolutamente todo, sin mirar los intereses. Y hoy tenemos una debilidad en los sistemas sanitarios, tenemos una debilidad en los sistemas educativos, tenemos una debilidad en los sistemas de la obra pública asociada a la gente, la construcción de viviendas, todas esas cosas que tienen que ver, que son muy importantes para la gente, ¿no? Hablaba con un empresario vinculado a la electricidad, muy fuerte en la provincia, y él me manifestaba que cada vez que el peronismo construía más barrio, esa gente iba y compraba una lámpara, compraba para el dormitorio, para la cocina. Bueno, cuando se frenan esas cosas, se frena esa obra pública que tiene fuerte impacto social, influye muchísimo en esos comercios, en esos negocios, en la ferretería, en el comercio en general, y uno va notando que hay una quietud en la economía de San Juan que ya está pasando a ser casi grave. Lo que pasa es que también, Mauricio, y obviamente coincidiremos o no, el Estado no puede ser absolutamente todo. También los empresarios sanjuaninos han hecho muy poco por invertir en algunas cosas que le puede dar cierta rentabilidad y lo que es más importante, crear fuentes de trabajo. Si no viene de la mano del Estado, poco hacen los empresarios. No digo todo, pero algunos empresarios se han sentado un poco en el sillón esperando que les den todo, ¿no? Yo cuando hablo de modificar las estructuras tradicionales de la economía sanjuanina, el status quo sanjuanino, un poco me estoy refiriendo a eso, ¿no? Cada vez que yo soy un tipo muy crítico de cómo está distribuida la torta en San Juan, ¿no? Hace muchos años. Creo que hay empresarios cómodos y hay empresarios que la sufren mucho, que sudan todos los días para poder pagar, para poder comprar, para poder competir. Y entonces tenemos dos clases muy definidas de empresarios, ¿no? Y hay algunos que les ha ido bien siempre, les va bien cuando les va bien y les va bien cuando nos va mal. Y también les sigue yendo bien. Entonces, bueno, también necesitamos gobernantes que tengan coraje, que tengan valentía para terminar con los empresarios cómodos que hacen la de ellos y poco les importa ser solidario y generar puestos de trabajo, generar mejores inversiones, de alguna manera hacer crecer la economía de San Juan. Y ahí también te tenés que meter con la minería y los efectos colaterales también de la minería, ¿no? Con aquellas cámaras que hablan mucho, que tienen discursos muy interesantes, que son vendedores parecen Oc Bambino, el vendedor más grande del mundo, que venden ilusiones muy importantes, pero después, bueno, con cámaras que son muy mezquinas a la hora de generar productos sanjuaninos, de generar valor agregado en la cadena de valor que tiene San Juan, para generar también trabajo y distribución de los recursos de la minería para más sanjuaninos. Jesús. Sí, no, yo la pregunta mía, Mauricio, es cómo salimos de este tema, ¿no? Ya, la verdad que esta mañana lo charlamos con Jorge. A esta altura del partido ya te cansa, hasta te genera una cierta molestia, ¿no? Esto de seguir mirando hacia el pasado, seguir comparando todo hacia atrás, porque al fin y al cabo no miramos hacia adelante, y hacia adelante está el problema, hay cada vez más gente sin trabajo, hay relato y demasiado relato, pero no hay nada de soluciones de la coyuntura de todos los días. Yo decía recién, van a decir que, bueno, mira, lo defiende el gobierno actual, pero digo, es complicado para cualquier gobernador de cualquier partido político, tener un presidente con esta mirada, y me parece que es grave esto, ¿no?
Es imposible ser gobernador, Jesús, para acuñar de alguna manera o darte la razón. Es imposible ser gobernador hoy con un presidente que todos los días está saqueando las provincias. Es imposible. Es imposible cuando en el país vivimos todos. El país, en realidad la nación es una abstracción. El país, no hay un argentino que no viva en una provincia. Y si vos tenés un gobierno depredador, que parece como Jurassic Park, diríamos, ¿no? Que todos los días va comiendo absolutamente los recursos de la provincia, te los come por un lado, te los come... La provincia tiene transferencias directas y tiene también recursos de carácter indirecto. Y el presidente todos los días lo que hace es comerte recursos. Va a llegar un punto en que las provincias van a reventar, las provincias no van a dar más, y en las provincias están viviendo la gente que no le alcanza para el medicamento, la gente que no le alcanza para pagar la luz, la gente que no le alcanza para pagar el gas, la gente que no tiene trabajo, que lo empieza a perder, también los trabajos indirectos, los famosos trabajos en negro. Solamente quedan algunos empleados públicos que son noticia cuando se cierran sus organismos, pero... Sí, pero termina todo esto, ¿no? Complicado. Ya va a ser si lo podemos recuperar a Mauricio. A ver si lo podemos recuperar de vuelta a Mauricio. Porque Ibarra, siempre muy claro. Sí, bueno, sí. Queríamos ahondar un poco más en lo que tenía que ver con el Partido Justicialista. Para saber un poco cómo se viene. Sí, pero también es interesante esta mirada, Jorge. Creo que son todas las miradas en este. Sí. ¿Sabes que le aplaudo a Mauricio Ibarra? Que por lo menos sale y te lo dice, mirá, te dice su opinión. Mauricio Ibarra, esto también, y nos está escuchando ahora, disculpa, las del caso, sí. Mauricio, se interrumpió justo la comunicación. Digo, a usted le tocó también estar en una intendencia que no tenía un gran apoyo oficial. Digo, muchas veces nosotros, lo mismo que los empresarios, ¿no? Esperamos que todo venga de afuera y hay que salir a buscar las cosas donde realmente están. Sí, lo primero que un dirigente tiene que tener capacidades. Primero partamos de ahí, o sea, tiene que tener ingenio, tiene que saber administrar, tiene que conocer de procesos administrativos, de cómo se administra la plata, de cómo se cuida, de tener equilibrio fiscal. Eso no lo hemos discutido nunca. O sea, Milei nos quiere vender un juguete como nuevo, un juguete que nosotros tenemos más de 20 años que jugábamos con ese juguete, que es el equilibrio fiscal. Sí. Nosotros vivimos en una provincia que hace 20 y pico de años atrás gastábamos lo que teníamos, nunca hemos tenido endeudamiento, nunca hemos tenido, no hemos andado despilfarrando la plata. Los municipios ni joder que teníamos que generar endeudamiento. Que hemos sido bastante transparentes. En mi caso, cuando he sido intendente, yo no conozco el Tribunal de Cuentas, no he ido jamás en mi vida, he tenido que pisar la oficina de un Tribunal de Cuentas ni de nada, porque pero ha habido municipios que sí corresponde. Bueno, por eso digo, hay dirigentes y dirigentes y hay cosas y cosas, pero yo le estoy hablando de lo que de mi mirada, ¿no? Y hoy la verdad que es imposible gobernar una provincia y es imposible gobernar un municipio cuando el proceso de destrucción, de depredación que hay con los recursos provinciales por parte del presidente, que a mí me parecen equivocados, me parece un error. Me parece que la Argentina, si los ayuda a cada provincia y ayuda a cada economía regional y ayuda al sistema productivo y ayuda al sistema industrial y mejoramos las condiciones y mejoramos la competitividad y mejoramos la capacidad exportadora que tiene el país, se van a solucionar los problemas por crecimiento, no por ajuste. No, por supuesto que es así, lo entiendo, económicamente es así la economía, es decir, el crecimiento no viene por el ajuste, viene por el crecimiento justamente, pero hay una cosa que me llama la atención, no sé si usted obviamente que lo sabe, pero ayer se conocieron las empresas que se han presentado a una probable licitación, porque en definitiva dijeron 12.000 kilómetros que se iban a licitar entre empresas privadas, pero son las mismas de siempre. Digo, ¿cuál es la diferencia que marca el gobierno nacional al privatizar una ruta
rutas nacionales como las rutas nuestras, digo, y siguen siendo las mismas empresas que dicho sea de paso, muchas estaban en los famosos cuadernos centenos. Entonces digo, ¿qué probabilidad tenemos los argentinos que las rutas se van a hacer, se van a construir, ellos van a cobrar y van a dar fuente de trabajo, que es lo que más me interesa, más allá de arreglar todas las rutas nacionales, que la verdad que han sido un desastre, pero no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿o no? Sí, claro, pero nosotros estamos hablando de rutas nacionales, pero lo que pasa es que el gobierno nacional lo único que ha hecho es cambiar el collar del perro, Sí. pero seguimos con los mismos perros, o sea, y tampoco es la solución. Un país tiene arterias, venas más chiquitas, venas capilares, los barrios necesitan las cloacas, los barrios, en el caso de Rawson y hay muchos más, hay obras que están inconclusas, hay obras que se ha avanzado muchísimo y hay obras que han quedado paralizadas, pero que tienen que ver con los intereses de la gente. Las ciudades no van a crecer, no pueden crecer si no tienen un sistema cloacal, si no tienen calles pavimentadas, si no tenemos semáforos, si no tenemos, condiciones son elementales, si no crecemos en las escuelas. Imagínense ustedes que cuando empiezan las clases, empieza el lío, el famoso lío de que no encuentro banco para mis hijos. Sí. Si no crecemos con la cantidad de disponibilidad de aulas y de bancos en las escuelas, en los jardines de infantes, vamos a tener dificultades, y vamos a tener dificultades también en la salud pública, viste que cada vez más cara, y que, bueno, si no la descentralizamos, y si no seguimos construyendo los centros asistenciales en cada uno de los rincones de la provincia, y vamos a tener una población enferma que nos genera más gasto todavía de los que ya tenemos. Que ahí es donde está la historia. Ahorrar para perder más. Claro, ahí Mauricio, esa es la lógica, ¿no? ahí está uno de los temas que yo hago mucho hincapié. O sea, hace 10 años discutíamos qué tipo de capacidad intelectual queríamos en nuestro joven. Hace 1 año y medio que no discutimos eso. Solamente estamos diciendo, che, mirá, fueron allá, se presentaron acá, son cada vez más burros. Ahora, si no tenés cómo costear una educación, porque costearla no es pagar una cuota en un colegio privado, sino es tener plata para comprar, no sé, unas zapatillas o un cuaderno para que vaya a la escuela pública. ¿Qué clase, qué tipo de gente, intelectualmente hablando, vamos a tener en los próximos años? Y parece que hay cosas que nadie se anima a hablarla, o están metidas en este River Boca que no se gana nada, que pareciera que, bueno, yo creo que todos estamos perdiendo, en pos de, los anti-kirchneristas, los a favor de los mileístas, o toda esta gran novela que al final, bueno... sí, a mí no me gusta, Jesús, entrar en esa, coincido con vos, porque me parece que River Boca eso no sirve. Yo lo que estoy planteando son los problemas cotidianos de la gente. A ver, soy una persona que me dedico a la política y a estudiarla y a pensarla y a diseñarla, y yo veo que los problemas que nacen hoy van a crecer mañana. Entonces ya van a ver ustedes que los indicadores el año que viene van a ser de deserción, si seguramente vamos a las planillas de asistencia de los chicos en las escuelas secundarias y todos esos lugares, vamos a encontrar pibes que dejaron de ir a la escuela durante este año, y el año que viene van a también a dejar de ir a la escuela porque los padres no pueden sostenerlo, porque no, es verdad, a veces una zapatilla es un impedimento para ir a estudiar, claro, un pantalón es un impedimento para ir a estudiar, no tener libros, no tener útiles, no tener los elementos necesarios es no ir a estudiar. No tener una computadora es hoy un sacrilegio. O sea, que un chico pobre hoy no tenga acceso a un instrumento electrónico como una computadora o algo, es tener una sociedad desigual, es una sociedad que se atrasa. Y, a ver, tampoco el escándalo de las computadoras gratuitas de Cristina, pero tampoco la nada, porque genera
genera un atraso pedagógico, genera un atraso en términos de brecha digital en un mundo que está hiperacelerado. Exacto. Y entonces que no aparezcan computadoras en las escuelas, la verdad que es un pecado capital que la Argentina va a terminar pagando caro en el corto plazo. Mauricio, para ir terminando, ¿quiénes son los candidatos a diputados dentro del Partido Justicialista? No lo sé todavía, Jorge, eso todavía está en el interminable y agotable proceso de discusión. ¿Tan difícil es encontrar un candidato dentro de los candidatos que tiene el peronismo? Entre ellos lo incluye usted, por supuesto. No es difícil. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es un modelo de qué es lo que queremos, un proceso de autocrítica fuerte del peronismo y la construcción de una utopía nueva, ¿no? Yo en algunos lugares estoy planteando la necesidad de construir un proyecto que le he llamado la tercera reconstrucción de San Juan, algo que nos motive, nos movilice a decir, che, a ver, está gobernando hoy Marcelo Rego, lo respetemos, lo cuidemos, seamos demócratas de verdad, tengamos buenos modales, pero empecemos a pensar en el relevo constitucional de este gobierno y a ver cómo corregimos las cosas. Si vamos a volver para hacer lo mismo, no sirve. Si queremos volver, tiene que ser para que seamos muy superiores y mucho más eficientes y mucho mejor que lo que hemos sido antes. Se habla mucho y eso es lo que hay que construir. Sí, claro, se habla mucho de Gramajo, se habla mucho de usted, se habla mucho de Gioja, se habla mucho, bueno, de mucha gente, pero en definitiva todavía no se ponen de acuerdo, todavía no se sabe quién va a ser. Sí, porque me parece que, bueno, cualquiera puede ser, porque en realidad lo que estamos votando es un diputado nacional que vaya a imponer de alguna manera un freno con discusión, con argumentos, con elementos intelectuales, ponerle un freno al desguace que están haciendo, sobre todo con la provincia, defendiendo los intereses de los sanjuaninos. Nosotros los sanjuaninos no dan más. Va a llegar un momento que todo esto va a estallar directamente, ¿no? Porque los recursos todos los días y es quitar recursos por aquí, quitar recursos por allá. Entonces vamos a tener en algún momento problemas. Pero me parece que lo que el peronismo le está faltando es dejar de discutir candidaturas y ponernos a discutir un proyecto que verdaderamente nos permita mostrar a la sociedad. Yo lo decía ayer en otro medio, ¿no? Hay una cosa que es gravísima, ¿no? Esto de asimilar a peronismo y corrupción. La verdad que el peronismo también tiene que tener un fuerte mensaje. Hay que construir una sociedad de dirigentes que toca un lápiz, una virome o se roba lo más mínimo que sea, se le corta un dedo. Exacto. O sea, tenemos que empezar a construir otra cosa, ser muy claro, en eso no tiene que temblar el pulso, pero tenemos que construir un peronismo que tenga moral, que tenga dignidad y que tenga corrección, porque la mayoría de la gente, el freno inhibitorio que tiene con el peronismo tiene que ver con los procesos de corrupción que han sido muy manifiestos durante los últimos años. Mauricio Ibarra, como siempre, muy atento, muchas gracias por atender a los primeros de la mañana. Le mando un abrazo y seguramente vamos a estar en contacto en los próximos días, ya cuando se devele un poco el misterio que tiene el justicialismo y los demás partidos para saber quiénes nos van a representar, probablemente ante el diputado, ante la Nación, en el Congreso. Gracias por atendernos, muy amable. Un cariño para los dos, buen día. Un abrazo. Muy bien, ahí estaba la palabra del dirigente Mauricio.